Bienvenidos a Audiomentores, tu rincón sonoro donde los clásicos cobran vida. Hoy nos adentramos en un relato tan humano como implacable, La familia del Dr. Pedraza, una historia que desenmascara las grietas invisibles bajo la fachada de la vida perfecta. Prepárate para recorrer, capítulo a capítulo, los rincones de una casa donde la rutina oculta silencios, miedos y decisiones que cambiarán destinos. Comencemos. Capítulo 1. La casa silenciosa. Era una de esas mañanas frías y claras en la ciudad, donde el cielo parecía una sábana inmaculada y el tiempo se detenía en los cristales empañados. En una calle tranquila, distinguida por el orden de sus fachadas y la puntualidad de sus vecinos, se alzaba la casa del Dr. Pedraza. Una construcción sobria, de ventanas amplias y paredes severas, que reflejaba, en su arquitectura, el carácter de su dueño. Dentro, el ambiente era pulcro, casi aséptico. El comedor, decorado con tonos grises y muebles antiguos, acogía a la familia cada mañana para el desayuno. Pero allí no se oían risas ni charlas ligeras. Solo el tintinear de las cucharas y el leve roce de las tazas marcaban el ritmo de una convivencia rígida, donde cada gesto parecía medido y cada palabra, una concesión. Clara, la hija del doctor, se sentaba siempre frente a la ventana. Tenía la mirada perdida en el jardín aún húmedo por el rocío, mientras giraba lentamente la cucharilla en su taza de té. A sus 18 años, poseía una belleza delicada y una expresión pensativa que la hacía parecer mayor. Sus pensamientos viajaban lejos de esa mesa silenciosa, imaginando una vida distinta, una que no estuviera regida por la puntualidad, el deber y la estricta autoridad de su padre. El Dr. Pedraza, impecable en su traje oscuro y su peinado milimétrico, hojeaba el periódico con gesto adusto. Apenas levantaba la vista para asentir con un leve movimiento de cabeza ante el saludo tímido de su hija. No preguntaba, no compartía. Su mundo parecía limitarse al hospital, a su biblioteca, y a los horarios que él mismo dictaba como leyes inquebrantables. Clara sabía que su padre no era cruel, pero sí distante. Un hombre que había hecho del orden su escudo y del silencio su refugio. Desde la muerte de su esposa, tema prohibido en la casa, la frialdad se había instalado como una huésped permanente. Nadie hablaba de ella. Nadie la mencionaba. Pero su ausencia era un eco constante en cada rincón. Tras terminar el desayuno, Clara se dirigió a su habitación. Allí, entre libros y partituras olvidadas, dejaba escapar la tristeza que no podía mostrar abajo. Se recostó en su cama, cerró los ojos y pensó en el sonido del mar, que nunca había visto. Un mar que imaginaba libre, inmenso, tan distinto a la rutina de su existencia. Mientras tanto, el doctor se ajustaba los guantes en el vestíbulo y salía rumbo al hospital. La puerta se cerró con su típico sonido seco. La casa quedaba en paz. Una paz que no era armonía, sino ausencia. Una casa silenciosa donde los secretos dormían. Por ahora. Capítulo 2. Voces que no se oyen. El hospital era para el Dr. Pedraza más que un lugar de trabajo. Era su santuario. Allí, entre pasillos largos y estériles, encontraba una lógica que el mundo exterior le negaba. Cada enfermo era un caso, cada síntoma, una pista. No había emociones que desbordaran, no había caos, solo diagnósticos y soluciones. Ese orden era su refugio. Esa mañana, como cada mañana, caminó por el corredor principal del hospital con paso firme. Saludó con un breve gesto al portero y subió directamente a su oficina. Allí lo esperaba la señorita Linares, su secretaria, una mujer eficaz y discreta, que parecía compartir con él el gusto por la exactitud. Le entregó una carpeta con informes, pero antes de marcharse, vaciló. «Doctor», dijo en voz baja. «¿No cree que sería buena idea hablar con Clara?» Pedraza alzó la mirada. Sus ojos, grises y severos, no mostraron enfado, pero tampoco apertura. ¿Hablar? ¿Sobre qué? Sobre ella. Ha estado apagada últimamente. Usted sabe, está en esa edad en que... Linares no terminó la frase, incómoda por atreverse. El doctor bajó la vista a los papeles. Sus dedos se tensaron. Clara está bien. Tiene todo lo que necesita. Buenas lecturas, una casa ordenada, futuro asegurado. No veo qué falta le puede hacer una conversación. La mujer asintió, sabiendo que había empujado un muro que no pensaba ceder. Salió en silencio, dejando al doctor sumido en su trabajo. Mientras tanto,
En casa, Clara recorría el jardín. No era muy grande, pero estaba lleno de rincones que había aprendido a querer. El banco bajo el limonero, la fuente sin agua, la enredadera que trepaba rebelde. En ese pequeño mundo encontraba una suerte de consuelo. Allí llegó también la señora Robles, ama de llaves de la casa desde hacía años. Era la única que a veces rompía el silencio con palabras suaves y gestos sinceros. A Clara le gustaba su compañía porque no exigía nada. Solo estaba allí. ¿Sabes?, dijo Robles mientras podaba las hortensias. Tu madre solía sentarse justo en ese banco. Leía en voz alta. ¿Te acuerdas? Clara asintió. Era un recuerdo borroso, envuelto en una niebla cálida. La figura de su madre se le aparecía como un susurro, una canción apagada. Pero cada vez que alguien la nombraba, sentía una chispa, como si esa ausencia volviera a tener forma por un instante. ¿Y por qué ya nadie habla de ella?, preguntó Clara, casi sin querer. Robles se detuvo. La tijera entre sus manos pareció pesar más. Porque hay dolores, niña mía, que algunos prefieren esconder. Pero esconderlos no los cura. Clara no respondió, pero en sus ojos brilló algo nuevo. Tal vez era el principio de una rebeldía. O quizás solo el deseo de entender. Esa noche, cuando el doctor Pedraza regresó, la casa volvió a cubrirse con su silencio habitual. Pero Clara lo miró distinto. Por primera vez en mucho tiempo, no desvió la mirada. Lo observó con curiosidad, con preguntas. Y aunque no dijo nada, el padre lo notó. Porque las voces que no se oyen, también pesan. Capítulo 3. Ecos del pasado. El doctor Pedraza se encerró en su despacho apenas llegó del hospital. No era raro. Aquella habitación oscura, revestida de estanterías repletas de libros de medicina y tratados científicos, era su guarida. Un lugar donde el mundo emocional quedaba fuera. Allí, todo tenía lógica. Hasta que una fotografía antigua, olvidada entre los papeles, cayó al suelo. Era una imagen en blanco y negro, su esposa, joven, con una sonrisa que parecía tocar el alma. Clara en brazos, apenas una bebé. Aquella foto lo desarmó por un segundo. La recogió con manos temblorosas, algo que no le ocurría ni ante los casos más complejos en la sala de operaciones. Sus labios murmuraron un nombre, Elena. Pero inmediatamente, como si se avergonzara de sentir, la guardó en un cajón y volvió a su escritorio, hundiéndose en informes clínicos que prometían no hacerle recordar. Mientras tanto, Clara volvía a escabullirse al desván. Era su escondite secreto. Allí, entre cajas polvorientas y objetos cubiertos con sábanas, había descubierto un universo paralelo. Cartas viejas, recortes de periódicos, y un diario, uno que pertenecía a su madre. Lo había encontrado días antes, pero no se atrevía a leerlo de golpe. Lo abría por fragmentos, como si desenterrar el pasado fuera peligroso. Esta vez, el diario revelaba una nota escrita con caligrafía firme y dulce. Clara ha empezado a decir sus primeras palabras. No quiero que crezca sin saber cuánto la amamos. A veces su padre no lo demuestra, pero yo sé que en el fondo, él también tiembla por ella. Clara acarició las páginas con delicadeza. Aquellas palabras le dolían y al mismo tiempo le daban fuerza. ¿Era su madre la única que había visto humanidad en ese hombre tan frío? Bajó del desván con el diario escondido bajo el abrigo. Tenía una decisión tomada. Esa noche hablaría con su padre. A la hora de la cena, la mesa seguía tan silenciosa como siempre. Solo el sonido de los cubiertos interrumpía la calma. Pero Clara dejó su tenedor a un lado y miró directamente a su padre. ¿Por qué nunca hablas de mamá? El doctor Pedraza levantó la vista, sorprendido. Aquella voz, firme y dulce, lo descolocó más que cualquier interrogatorio médico. Porque no hay nada que decir, respondió, escueto. Eso no es verdad. Yo la recuerdo. Y también encontré sus palabras. Ella hablaba de ti. Con cariño. Pedraza apretó los labios. Por un momento pareció a punto de decir algo, pero solo se levantó de la mesa. No remuevas cosas que deben descansar, dijo con tono grave. Y se fue. Clara quedó sola, pero no vencida. Por primera vez, había confrontado el muro. Y aunque no se derrumbó, crujió. A veces, los ecos del pasado son los que anuncian los cambios por venir. Capítulo 4. La verdad olvidada.
La mañana siguiente, Clara despertó con una sensación extraña. Algo en su interior le decía que debía actuar con más valentía. No podía quedarse esperando a que las respuestas vinieran de su padre. Él, encerrado en su mundo, nunca iba a ofrecérselas por sí mismo. Algo había que hacer. Decidió ir a la biblioteca del doctor Pedraza, un lugar que siempre le había resultado misterioso y frío. Las estanterías estaban llenas de libros que nunca había visto fuera de su lugar. La mayoría de ellos tratados médicos, pero también había una serie de libros más antiguos, cubiertos con polvo, que no había tocado jamás. Algunos parecían pertenecer a otra época, incluso a otros mundos. Mientras recorría el pasillo hacia la biblioteca, Clara no podía dejar de pensar en la conversación de la noche anterior. La mirada que su padre le había dado cuando le mencionó a su madre. No era una mirada de desaprobación, ni de enfado. Era una mirada que traía consigo una carga de dolor y arrepentimiento, como si una parte de él aún no pudiera liberar lo que había perdido. Entró en la biblioteca con paso decidido. Los libros estaban ordenados meticulosamente, pero el estante más cercano a la pared, el que parecía más alejado de los ojos curiosos, estaba ligeramente desordenado. Clara sacó un par de volúmenes y al hacerlo, una carpeta cayó al suelo. Era una carpeta de cuero gastado, con unas iniciales grabadas, EP. Su corazón dio un vuelco. No necesitaba leer las iniciales para saber a quién pertenecía esa carpeta. La abrió lentamente, conteniendo la respiración, como si al hacerlo pudiera descubrir algo prohibido. En su interior había cartas, pero no cartas de amor o de cualquier tipo de correspondencia ordinaria. Eran documentos, informes médicos, algunos fechados años atrás, de cuando su madre aún estaba viva. Comenzó a hojearlos. En cada uno de ellos, el nombre de su madre aparecía repetidamente, pero no como paciente, sino como parte de una serie de estudios clínicos que el doctor Pedraza había realizado, y todos parecían estar relacionados con un misterio médico que nunca había sido resuelto. ¿Qué había ocurrido realmente con Elena? En el último documento, encontró una palabra escrita con lápiz en la esquina inferior: peligro. Clara sintió un nudo en el estómago. No podía creer lo que estaba leyendo. ¿Qué había ocultado su padre durante todos esos años? ¿Por qué nunca había hablado de esos estudios? ¿Y por qué su madre había sido parte de ellos? Tomó la carpeta con manos temblorosas y corrió hacia su habitación. Necesitaba entender. El misterio que su padre había mantenido en secreto por tanto tiempo ahora era suyo. Y, sin saberlo, Clara había dado el primer paso hacia un camino que la llevaría a descubrir una verdad más oscura de lo que jamás imaginó. A la tarde, Clara decidió hablar con su padre una vez más. Esta vez no se trataría de acusaciones ni de reproches, sino de obtener respuestas. Se presentó ante él con la carpeta en las manos. «Papá, ¿por qué me ocultaste esto?», preguntó, con la voz firme pero temblorosa por la ansiedad que sentía. El doctor Pedraza, al verla con la carpeta, palideció. Por primera vez en muchos años, sus ojos mostraron una expresión que Clara nunca había visto en él: miedo. Clara. No es lo que piensas. Ese era un trabajo que debía permanecer en el pasado, respondió, con un tono entre nervioso y autoritario. ¿Qué era, papá? ¿Qué le hiciste a mamá? El Dr. Pedrosa trago saliva. A lo lejos, la ciudad seguía su curso, ajena al peso de la verdad que estaba a punto de ser revelada. Pero Clara ya no podía retroceder. Capítulo 5. Voces del pasado. La noche cayó con un silencio espeso sobre la casa de los Pedraza. Clara no conciliaba el sueño. El hallazgo de los documentos, las evasivas respuestas de su padre y ese nombre repetido como un susurro entre líneas, paciente cero, la mantenían en vilo. No era solo curiosidad lo que la empujaba a seguir indagando, sino una sensación creciente de que algo en su vida había sido cuidadosamente escondido, y ahora, al fin, se estaba asomando entre las grietas de la verdad. Al amanecer, con los primeros rayos de sol entrando por los ventanales del estudio, Clara se sentó frente a la vieja carpeta que había encontrado la tarde anterior. Respiró hondo y se armó de valor para desentrañar el contenido de aquellas hojas que parecían arder entre sus dedos. Uno de los documentos llamó de inmediato su atención. Era un diario clínico, con anotaciones escritas a mano, algunas apuradas, otras más meticulosas. En la esquina superior derecha, con tinta azul desvanecida, se leía:
Estudio Neuroconductual Experimental, E. Pedroza, Caso 0. Las primeras páginas detallaban síntomas: insomnio crónico, episodios de confusión, picos de euforia seguidos de una profunda apatía. Luego venían observaciones sobre alteraciones perceptivas, fallas en la memoria de corto plazo y alucinaciones visuales. Clara sintió un escalofrío. Aquellos síntomas los recordaba vagamente en su madre durante sus últimos años de vida, aunque entonces solo se hablaba de una enfermedad nerviosa. A medida que pasaba las páginas, el tono del diario se volvía más personal, más desgarrador. Ya no eran solo observaciones clínicas, sino confesiones, dudas, miedos, culpa. Hoy ha sido uno de los peores días. Elena me ha suplicado que detenga todo. Que la deje en paz. Pero no puedo, no aún. Estoy demasiado cerca de un descubrimiento. Si logro estabilizar la segunda fase, podré revertir los efectos secundarios. Lo haré. Lo juro. Clara tragó saliva. El nudo en su garganta se apretó. ¿Qué segunda fase? ¿Revertir qué efectos? En otra entrada, la letra de su padre temblaba más que en las anteriores. Ha comenzado a olvidarse de mí. Me mira como si fuera un extraño. Cada vez que intento hablarle, su rostro se contrae de miedo. ¿Qué he hecho? No puedo detenerme ahora. Si abandono esto, todo habrá sido en vano. Pero, ¿y si ya es tarde? Cerró el cuaderno de golpe, como si las palabras pudieran escaparse de las páginas y llenar la habitación de esa culpa rancia y espesa. Sintió que tenía que salir de ahí, pero sus pies la llevaron en otra dirección. La pequeña edificación al fondo del jardín, el antiguo consultorio del doctor Pedraza, siempre había sido un espacio prohibido. De niña, Clara lo había observado desde la ventana de su cuarto, intrigada por el ir y venir de su padre, por las luces que se encendían hasta altas horas y por los ruidos metálicos que a veces se filtraban en la noche. Pero jamás había osado entrar. Hasta ahora. La llave, sorprendentemente, seguía en su lugar habitual, dentro de un viejo libro médico, escondido en el tercer estante del estudio. La reconoció al instante por su forma irregular. Caminó por el jardín con pasos lentos, casi rituales. El viento movía las hojas secas, y el crujido de cada una parecía un susurro que le advertía: no entres. La puerta del consultorio cedió con un chirrido largo y oxidado. El aire era denso, cargado con el polvo de los años. Había un escritorio, una camilla, frascos con etiquetas borrosas, y una estantería repleta de cajas y carpetas. Pero lo que más le llamó la atención fue un viejo reproductor de cintas. Al lado, un pequeño archivador metálico contenía una docena de casetes, todos etiquetados cuidadosamente. Sesión 1 EP. Sesión 2 EP. Hasta llegar a la número 7. Tomó esa. Algo le decía que ahí encontraría lo que necesitaba. Colocó la cinta en la grabadora y presionó play. Por un momento no se oyó nada. Luego, una respiración entrecortada y finalmente, una voz temblorosa, la voz de su madre. Hoy, sentí que el mundo se parte. Eduardo me mira con ojos de doctor. Ya no soy su esposa. Soy un objeto. Una cabaya. Intento recordar qué era antes de todo esto. Pero se me escapa. Me han robado la memoria. Me han robado el alma. Clara retrocedió un paso. La voz estaba cargada de dolor, de confusión, de abandono. Escucharla fue como abrir una herida antigua que nunca terminó de cicatrizar. La grabación siguió. Si esto es amor, que Dios me perdone. Porque a veces, preferiría morir que seguir despertando en esta sombra de mí misma. La cinta terminó con un chasquido seco. Clara no podía moverse. Todo lo que había sentido en su infancia, todo lo que le habían ocultado, tomaba ahora una forma brutal. Su madre había sido víctima, no de una enfermedad, sino de un experimento. Y su padre había cruzado una línea sin retorno. Capítulo 6. El legado del silencio. Aquel día, Clara no regresó a casa. Tras oír la grabación de su madre, se quedó sentada por horas en la penumbra del viejo consultorio, envuelta en una niebla espesa de recuerdos y revelaciones. Su corazón oscilaba entre el dolor y la rabia, entre el desconcierto y una súbita urgencia por saberlo todo. No quedaban dudas. Su padre había traspasado los límites de la ética, y su madre había pagado el precio.
Cuando al fin salió al exterior, el sol comenzaba a ocultarse tras las copas de los árboles, y las sombras se estiraban largas por el jardín, como dedos silenciosos que buscaban arrastrarla de nuevo a ese pasado enterrado. Caminó sin rumbo fijo, impulsada por una necesidad casi instintiva de alejarse. Llegó al parque del barrio, ese que de niña visitaba con su madre cuando las tardes eran simples, y la única preocupación era si el helado se derretiría antes de terminarlo. Se sentó en una banca, y fue entonces cuando comprendió la magnitud de lo que había descubierto. Su historia familiar, su identidad, incluso su salud mental, todo estaba atravesado por el legado secreto del doctor Pedraza. ¿Y si también ella era parte del experimento? La pregunta irrumpió con la violencia de una bofetada. Recordó entonces sus olvidos repentinos, sus sueños fragmentados, esa sensación que siempre la perseguía de estar fuera de lugar. ¿Era solo ansiedad? ¿O había algo más profundo latiendo bajo su piel? Al día siguiente, Clara se presentó en el hospital donde su padre había trabajado por más de 3 décadas. Alegó motivos académicos y, gracias a su apellido, obtuvo acceso a ciertos archivos antiguos del ala de neurología experimental. La sala de registros era fría y estaba iluminada por fluorescentes parpadeantes. Clara hojeó con rapidez carpetas polvorientas hasta encontrar lo que buscaba. Proyecto Lux. El dossier era grueso. En la portada, figuraba como investigador principal el doctor Eduardo Pedraza, y como único sujeto identificado, paciente EP. No necesitó más para saberlo. Esas iniciales eran de su madre, Elena Pedraza. A lo largo de las páginas se describía un experimento centrado en el estímulo de regiones cerebrales a través de impulsos eléctricos controlados, con el fin de mejorar capacidades cognitivas y ralentizar el envejecimiento neuronal. Pero lo que más le estremeció fue una nota al margen, escrita a mano. Pruebas exitosas en fases iniciales. Sin embargo, el deterioro emocional es más rápido de lo esperado. La paciente comienza a disociar recuerdos. Es imperativo mantener el seguimiento sin interrupciones. Clara apretó los dientes. Lo que para su padre fue un experimento prometedor, para su madre fue una condena silenciosa. Esa noche, al regresar a casa, encontró a su padre esperándola en el estudio, como si supiera todo lo que ella ya sabía. El rostro del doctor Pedraza, habitualmente sereno, parecía hoy más humano, más vulnerable. «Has estado hurgando donde no debías», dijo él, sin levantar la voz. «No me dejaste opción», respondió Clara. «¿Qué le hiciste a mamá?» Él no respondió de inmediato. Caminó hasta la ventana, como si buscara en la oscuridad un argumento, una redención. «Yo creí que podía salvarla», dijo al fin. Su mente era brillante, tan viva. Pero se apagaba. Lentamente. Y no soportaba verla desaparecer. El proyecto Lux fue mi intento de retenerla. No por ego, Clara, por amor. Eso no era amor. Le gritó ella. Era control. Era miedo a dejarla ir. Y me pregunto si conmigo hiciste lo mismo. El silencio entre ambos fue espeso, doloroso. Pero en él, también nacía una nueva comprensión. Un puente, quebrado, tal vez, pero aún posible de reconstruir. Tú no fuiste parte del proyecto, susurró él, al borde de las lágrimas. Quería mantenerte lejos de todo esto. Que crecieras libre de mi culpa. Pero ya era tarde. El pasado, como siempre, había encontrado la manera de hablar. Esa noche, Clara se encerró en su cuarto con los documentos del hospital, las cintas, las cartas. Su historia ya no era un rompecabezas incompleto. Ahora tenía piezas. Y también tenía una misión. No iba a olvidar. Iba a contar la verdad. Capítulo 7. Ecos de una confesión. Las palabras de su padre retumbaban en la mente de Clara como un eco que se negaba a desaparecer. Quais salvarla. No fuiste parte del proyecto. Pero ¿cómo confiar en alguien que había hecho del secreto una forma de vida? Esa noche, Clara apenas durmió. Cada vez que cerraba los ojos, aparecía el rostro de su madre, a veces sonriente, otras perdido en una tristeza sin nombre. Y en medio de todo, ese miedo constante de no saber quién era realmente. Al amanecer, Clara se dirigió a la antigua casa de su tía Isabel, hermana menor de su madre. Hacía años que no la veía. No por falta de cariño, sino porque el doctor Pedraza la mantenía al margen, como a tantas otras personas. Pero ahora,
Clara necesitaba respuestas. Y sabía que su tía era la única que podía dárselas sin filtros ni excusas. La recibió con un abrazo tembloroso y unos ojos que parecían haber estado esperando ese encuentro desde hacía años. «Tu madre», susurró Isabel, apenas vio los papeles en las manos de Clara. Sabía que tarde o temprano buscarías la verdad. Clara se quebró. Había estado conteniéndose por días, armando piezas, sosteniéndose con lógica. Pero al ver la compasión genuina en el rostro de su tía, todo se desmoronó. ¿Qué fue lo que pasó, tía? ¿Por qué mamá se apagó así? ¿Por qué nadie dijo nada? Isabel la hizo sentarse junto a ella, en el sofá del salón. Sacó de un cajón una caja pequeña, de madera, con una cerradura oxidada. De su interior extrajo una libreta de tapas gastadas. «Esto es de Elena. Me la dio cuando empezaron los síntomas. Me pidió que la guardara, que no la abriera salvo que tú vinieras un día, buscando respuestas». Clara la tomó con manos temblorosas. La caligrafía de su madre llenaba página tras página con pensamientos sueltos, frases incompletas, recuerdos de infancia. Pero a medida que avanzaba, la escritura comenzaba a deteriorarse, volviéndose errática, confusa, hasta llegar a fragmentos como: «Las luces en mi cabeza no me dejan dormir. Eduardo dice que todo irá bien. Pero ¿y si ya no soy yo?» Hoy olvid tu nombre. Lo repetí 3 veces en voz baja. «Clara, Clara, Clara, no lo sentí mío. He dejado de confiar. Él dice que es amor. Pero ¿qué clase de amor te borra?» Clara cerró la libreta. Las lágrimas no dejaban de correr por su rostro. Esa no era solo una historia familiar. Era el testimonio de una mujer anulada, arrinconada en su propia mente por quien más debía cuidarla. «Él la quiso, sí», dijo Isabel, con amargura. «A su manera. Pero tu madre era luz, vida, y no podía soportar que dejara de brillar. Por eso intentó mejorarla. Pero lo que hizo fue robarle su esencia. ¿Y tú por qué no hiciste nada?» «Porque Elena no quiso que interviniera. Lo amaba. A pesar de todo, lo amaba. Y eligió callar, para protegerte. Siempre dijo que tú merecías crecer sin la sombra de nuestros errores». Clara sintió como el dolor se transformaba en determinación. Ya no se trataba solo de entender. Se trataba de reparar. De contar. De dar voz a su madre, a esa mujer que había sido silenciada por amor, por ciencia, por miedo. «Tía, quiero que me ayudes a contar esta historia», dijo Clara, con firmeza. Toda. «Desde el principio». Sin secretos. Isabel la miró con orgullo. En sus ojos brillaba la certeza de que, a pesar de todo, aún era posible la redención. «Entonces prepárate, Clara. Porque lo que viene no será fácil». Pero Clara ya lo sabía. Y estaba lista. Capítulo 8. El laboratorio del silencio. Clara regresó a la casa familiar con la libreta de su madre bien guardada en su bolso. La conversación con Isabel había abierto una puerta que ya no podía cerrar. Cada paso hacia la verdad parecía conducirla a un terreno más turbio, más complejo, pero también más necesario. Ya no era solo hija, era testigo. Y, quizá, juez. El doctor Pedraza no estaba en casa cuando llegó. Clara aprovechó la ausencia para buscar en la zona más privada del hogar, el laboratorio. Aquella habitación, cerrada durante años con una cerradura electrónica, había sido el reino de su padre. Nadie entraba. Ni siquiera Elena. Sin embargo, Clara había visto muchas veces el código en sus días de infancia, cuando jugaba cerca de la puerta, fascinada por los instrumentos tras el cristal. Marcó los dígitos. Un leve zumbido precedió al chasquido de la cerradura. El olor a productos químicos aún persistía, aunque todo parecía cubierto por una fina capa de polvo. Al fondo, una mesa con varias carpetas. Un ordenador antiguo. Frascos rotulados con nombres médicos que Clara apenas entendía. Pero lo que más la impactó fue un panel de corcho lleno de fotografías, notas y esquemas. En el centro, una imagen de su madre, sonriente, pegada con chinchetas rojas. A su alrededor, gráficos que detallaban el deterioro de su memoria, registros de evaluaciones cognitivas, y una línea cronológica que marcaba inicio del tratamiento experimental. Clara trago saliva. Aquello no era amor. Era una investigación. En la pantalla del ordenador,
logró acceder a un diario digital titulado Caso EP. Las primeras entradas eran clínicas, secas, deshumanizadas. Día 1. Se inicia microdosificación. La paciente no ha sido informada. Es prioritario mantener estabilidad emocional. Día 17. Leves alteraciones en el sueño. La memoria episódica muestra señales de desgaste. Día 44. La paciente olvidó el nombre de su hija. El experimento avanza. Clara tuvo que apartarse de la pantalla. El corazón le latía con violencia. Era verdad. Todo era verdad. Su padre había usado a su madre como conejillo de indias. Y lo había hecho desde el amor más retorcido. Cuando el doctor Pedraza regresó, Clara lo esperaba en el salón, sentada, serena. En sus manos, la libreta de Elena. «Entraste al laboratorio», dijo él, sin sorpresa. Lo sabía. ¿Y qué esperaba? ¿Que siguiera creyendo que mamá simplemente se apagó? ¿Que se desvaneció sola? Él no respondió. Se dejó caer en un sillón, derrotado, como si llevara años esperando ese momento. Quería salvarla, Clara. Todo fue para eso. Cada cálculo, cada dosis, cada mentira. Yo la vi irse poco a poco, y no pude soportarlo. Pero no fue un tratamiento, papá. Fue una traición. La estudiaste como si fuera un caso clínico, no la mujer que amabas. Un silencio denso llenó la sala. El doctor se cubrió el rostro con las manos. Por primera vez, Clara vio en el no al médico brillante, sino al hombre roto. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó él con voz apagada. Clara no respondió enseguida. Miró la libreta, luego al retrato de su madre que colgaba sobre la chimenea. «Voy a contar la verdad. ¿Y me destruirás en el proceso?» Tú eliges tu camino. Yo estoy eligiendo el mío. Y con esas palabras, Clara se levantó. Ya no necesitaba gritar ni llorar. Su fuerza ahora estaba en su claridad. Sabía que el camino que tenía por delante no sería fácil. Pero también sabía que, en algún rincón de aquella historia, su madre sonreiría de nuevo. Capítulo 9. El eco de las decisiones. La noche cayó como un telón pesado sobre la casa de los Pedraza. Clara no pudo dormir. Las palabras de su padre, el dolor silencioso, la verdad revelada, todo le daba vueltas en la cabeza como un torbellino imposible de detener. Sentada frente a la libreta de su madre, pasó las páginas una a una. Allí estaban las palabras sencillas, los dibujos con flores, las recetas mal escritas, las oraciones entrecortadas. Pero ahora las leía con otros ojos. Eran los rastros de una mente que resistía. Un diario de batalla contra la oscuridad. De pronto, se detuvo en una hoja distinta. La letra de su madre, por momentos más firme, decía: «Clara es mi ancla. Si me olvido de todo, que no se me olvide que la quiero. Que la cuido desde este lugar nublado. Y que su padre no es malo, solo está roto». Clara apretó el cuaderno contra su pecho. Lágrimas silenciosas le recorrían las mejillas. ¿Cómo podía una mujer que había sido víctima de un experimento perdonar con tal dulzura? A la mañana siguiente, Clara se reunió con Isabel, la enfermera de confianza que había cuidado a Elena durante años. Había algo más que necesitaba saber. «Isabel, ¿sabías lo que estaba haciendo mi padre?». La mujer suspiró, evitando por un momento la mirada de Clara. «Sospechaba, pero nunca tuve pruebas. Solo veía el desgaste de Elena, su tristeza, y una frialdad clínica en su entorno. Quise decir algo, pero temía que me alejaran de ella. Y yo, no quería dejarla sola. ¿Y ella sabía? No con palabras. Pero tu madre, lo intuía. Se lo callaba para no herirte. Me decía, mi familia vale más que mis recuerdos». Clara sintió que algo se quebraba en su interior. El sacrificio de su madre no había sido solo físico o mental, había sido emocional. Había preferido el silencio antes que la confrontación. «¿Y qué hago ahora, Isabel?». La mujer le tomó las manos con firmeza. «Cuenta su historia. Pero hazlo con compasión. No desde el rencor, sino desde la memoria que ella misma quiso dejarte». Esa tarde, Clara comenzó a grabar su testimonio. Frente al micrófono, en una habitación tranquila, abrió la libreta de su madre y empezó a leer en voz alta,
intercalando recuerdos, reflexiones y fragmentos del diario del doctor Pedraza. Era una narración íntima, desgarradora, pero necesaria. La historia de Elena no sería enterrada en silencio. Clara se convertiría en su voz. En su eco. La familia del doctor Pedraza ya no sería vista solo como una historia de tragedia, sino también de redención. De verdad. De humanidad. Gracias por escuchar. Si te gustó, apoya al canal de Audiomentores. Numbers oímos pronto.